Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura para el amor, para mis solteritos y también para tus números de la suerte. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y sabrás que estoy orando por ti, mi querido Escorpio. Bueno, vamos a sacar una cartica especial, un mensaje especial para ti, pero recuerda que tú siempre eres el dueño, el poseedor de las decisiones en tu vida, mi Escorpio. Bueno, me hablan aquí, te dicen que no falles a tu palabra, la que has hecho especialmente contigo, no falles a esa palabra y a la que hayas comprometido con otras personas, siempre y cuando no comprometa tu dignidad o la seguridad de otras personas. También te invitan a elevar tu vibración, elevar tu energía, porque es esa energía fuerte de amor, esa energía poderosa, la que te va a hacer reinar, la que te va a hacer triunfar sobre cualquier dificultad que estés presentando en este instante. También te invitan los angelitos a controlar tu carácter a través de crear cosas, de crear ya sea escribiendo, pintando, dibujando, cantando o haciendo algún deporte, algo que te permita a ti canalizar las energías tan fuertes que tú tienes en este momento, que tal vez tengas rabia o ira contra personas o por situaciones que estén pasando en este momento en tu vida, conviértelas en algo totalmente positivo a través de la creación. Bueno, ese ha sido el mensaje para ti, que hay un mensaje súper general, un mensaje muy especial. Ahora vamos con nuestra lectura para aquellas personas que están en una relación, en una pareja. Piensa ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú lo quieras hacer. Lo importante es que conectemos ya con tu persona especial, porque le vamos a preguntar qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y también vamos a ver qué les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita y que también comentes lo que tú quieras. De esa manera me apoyas. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en este instante me dice que es como que el fin de algo y el comienzo de algo distinto. Tal vez ustedes han estado en esa etapa en la cual solamente eran amigos, solamente se estaban conociendo, pero es una persona que ya definió que realmente te quiere, que realmente te ama, o si ustedes han tenido problemas, dificultades en su relación, es como el final de una etapa como maluca que ustedes habían estado teniendo y comienza una etapa totalmente nueva, totalmente firme para ustedes dos. ¿Listo? Algo que tal vez querían que se fuera de su relación, ya fueran costumbres o algo maluco que había aquí en medio de ustedes, se fue, se disolvió definitivamente. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu firmeza, tu verdad. Te dice, espera que tú seas sincero, seas sincera con esa persona y que logren crecer, que logren avanzar en la relación que ustedes están construyendo. ¿Qué piensa de ti? Que a ratos eres como muy celoso, como muy celosa. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Te ve muy celoso, muy, no sé, como muy desconfiado, muy desconfiada con respecto a él o a ella. Bueno, ¿qué no les espera en un futuro más bien cercano? El triunfo sobre muchas cosas, el triunfo sobre el temor, el triunfo sobre las cuestiones que hayan estado pasando ustedes antes. Vienen cambios bastante grandes entre ustedes dos, cambios que auguran algo positivo, algo diferente. Esta carta anula cualquier cosa negativa que haya habido en la lectura, en la situación, lo anula, porque mira, dice, me habla acerca de la voluntad de ustedes dos, la voluntad de crecer, la voluntad de hacer las cosas bien, de no irse por la rama, sino de irse con cuestiones concretas.
Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio acerca de esta relación. También me habla acerca de, wow, mira, de una persona de una energía femenina bastante fuerte que ha estado aconsejándolo o a los dos o a ti o a tu persona especial, pero de una manera torpe, de una manera bastante muy maluca, la verdad. No es una mala persona, pero es una persona con poca experiencia en el asunto y que no ha sabido aconsejarlos bien. Todo esto ha traído para ustedes, tal vez seguir los consejos de esta persona, ha traído en ustedes bastante sufrimiento, bastante tristeza. Pero mira, como me anunciaba esta carta de aquí, viene para ustedes algo bonito, algo bueno, listo, un acercamiento después de la distancia, un acercamiento después de muchas dudas, porque habían muchas dudas en esta relación, pero ya se han disipado y el sol vuelve a brillar sobre este amor. Tus guías espirituales te dicen en este instante que acojan los dos la luz del cambio, que vienen cosas nuevas y diferentes para ustedes dos y que no se ataquen tanto, que no se juzguen tan fuerte, tan duro los dos, porque no es justo con el uno y con el otro. Tienen que darse cuenta de que todos cometemos errores, de que todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas, y bueno, a menos que se trate de cosas, bueno, de maltratos físicos, emocionales, económicos, toda esa cuestión, no hay que tolerar absolutamente este tipo de cosas, pero hay cosas que sí se pueden cambiar y que con la voluntad de cambio y con el amor que ustedes dos se tienen, lo pueden hacer. Yo sé que ustedes lo van a lograr si se lo proponen, si ustedes así lo quieren. Yo veo que aquí hay amor, veo que aquí hay el compromiso y lo que tienen que hacer es ponerse manos a la obra ya mismo. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes, mis queridos y mis queridas Escorpio. Piensa en esa situación que tú estás viviendo ahora y vamos a ver qué nos dicen las cartitas en esta ocasión. Bueno, me habla acerca de una mudanza o de un traslado, más que todo generado por como el cansancio de ciertas situaciones. Tú estabas como que te ibas de ese lugar, como que no querías estar más ahí en ese sitio y fue lo mejor que tú pudiste hacer. Tal vez era una situación a pesar de que estás soltero o soltera, pero como que había un tipo de relación no muy sana con alguien, algo como que se estaba tornando no muy agradable en el lugar donde tú estabas viviendo, y lo que mejor que tú pudiste haber hecho es salir de ahí. Si no lo has hecho, hazlo. Bueno, hazlo. No te estés en ese lugar donde las cosas están como tan turbias, como que nada funciona, como que el ambiente es pesado y te levantas cansado y te acuestas cansado, y ese tipo de lugares como que no son tan positivos, como que no son tan buenos para ti. Tú eres una persona con muchos dones, con muchas capacidades, pero tienes mucho miedo, mucho temor porque te sientes muy solo, te sientes muy sola. Eres una persona que quiere una familia, que quiere estar rodeado de personas, pero a pesar, así estás rodeado de personas y toda esta cuestión, pero te sientes solo, te sientes sola, y eso te ha llevado a ti como a afectar tu parte laboral, tu parte de estudios, también la cuestión profesional, el ánimo, te siento bastante bajito. Si te tienes que alejar de este lugar, hazlo. Te conviene mucho, porque mira, todas estas cartas me marcan el cansancio, lo tóxico de ese lugar donde tú estás en ese instante. Si se trata de tu trabajo, no te digo que lo sueltes ya mismo, porque tal vez es tu modo de vivir y de sostener a personas que dependan de ti, eh, pero si busca otras posibilidades, porque este lugar es como si fuera un vampiro energético. Las personas que están ahí absorben tu energía y te siento bastante pesadito, bastante pesadita. Bueno, me dicen los angelitos que esa paz y esa tranquilidad que tú quieres
la vas a encontrar. La vas a encontrar a través de un trabajo o una ocupación o un estudio donde realmente tú te sientas bien. Recuerda que no siempre las cosas han sido mal. Recuerda que no siempre el cielo es negro, hay día y hay noche y es un ciclo natural, es un ciclo normal en la vida. También me hablan acerca de tu temperamento, de que no te dejes influenciar tanto y no te dejes llevar por el camino de la ira, del resentimiento, de la amargura. Más bien trata de canalizar eso por medio del deporte, de escribir, de cantar, de bailar, de gritar, de pintar, de algo sano, ¿ya? De algo muy sano que te lleve como a canalizar toda esa energía que estás sintiendo negativa alrededor de este lugar y alrededor de todas estas personas. Esta carta me habla acerca de cómo estar a la expectativa de lo que va a suceder, a la expectativa de las cosas que están sucediendo. Todo esto a ti te ha causado una pena tan grande, o sea, es como un dolor muy, muy grande el que tú sientes por toda esta situación, pero la solución es alejarte. Te dice, busca un trabajo liberador. ¿Qué más te puedo decir, mi querido, mi querida? Si no se trata de trabajo, busca liberarte de ese lugar, de esas personas que son tan tóxicas para ti. Te voy a dar unos números para la suerte, mi querida Escorpio. El número 68, 29, 9, 70, 18 y 25. Bueno, mi querido, mi querida Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante, no te me desanimes y te espero en una próxima oportunidad.